La concepción y desarrollo de una inteligencia artificial coexistente con la humanidad ha sido objeto de considerable atención en el transcurso del siglo XX, principalmente a través del prisma de obras literarias y cinematográficas. Esas narrativas, si bien inmersas en la esfera de la imaginación, han suscitado un marcado interés público, dando lugar a diversas especulaciones acerca de la posible interacción entre los seres humanos y la inteligencia artificial. Aunque estas representaciones ficticias puedan adoptar tintes especulativos y en ocasiones exagerados, su importancia trasciende el ámbito lúdico, desempeñando un papel preponderante al instigar la reflexión y fomentar el diálogo en torno a la ramificación social de la inteligencia artificial. Con el progreso vertiginoso de la inteligencia artificial en las últimas décadas, la viabilidad de entidades cibernéticas inteligentes con capacidad de aprender y desempeñar tareas específicas ha trascendido la esfera meramente especulativa para consolidarse como una realidad tangible. Un ejemplo elocuente que ilustra tanto el potencial como los riesgos inherentes a estas aplicaciones es ChatGPT. En un breve lapso de 2 meses desde su concepción, este sistema ya había registrado una impresionante cifra de 100 millones de usuarios activos, subrayando así la amplitud de su alcance y las consecuencias implicadas en su utilización. El avance continuo del desarrollo de la inteligencia artificial ha promovido la creación de sistemas cada vez más sofisticados, capaces de emular y ejecutar tareas que anteriormente se consideraban exclusivas de la capacidad humana. El elemento determinante en el éxito y difusión de estos entes cibernéticos inteligentes reside en su capacidad inherente para aprender y adaptarse. Mediante el empleo de algoritmos de aprendizaje automático y modelos lingüísticos avanzados, como los incorporados en ChatGPT, estos sistemas logran entablar interacciones con los usuarios y proporcionar respuestas contextualmente coherentes. Dentro del ámbito de las inteligencias artificiales sobresalen dos paradigmas prominentes, ChatGPT y las redes neuronales convolucionales. ChatGPT representa una forma avanzada de inteligencia artificial centrada en el procesamiento del lenguaje, utilizando modelos para generar respuestas de manera natural. Basado en la arquitectura de red neuronal conocida como Transformer, este sistema está diseñado para comprender y producir texto de manera coherente y contextual. La naturaleza secuencial del modelo Transformer permite la captura de relaciones entre los datos, como las palabras en una oración, dotándolo de capacidad de mantener conversaciones, responder preguntas y brindar información de manera eficaz en diversas aplicaciones. Por otro lado, las redes neuronales convolucionales se especializan en la identificación y clasificación de imágenes, manifestando su impacto significativo en campos como el reconocimiento facial en entornos digitales o la conducción autónoma, donde la capacidad para reconocer y comprender el entorno visual resulta esencial. Además, estas redes han transformado radicalmente la identificación de individuos en entornos digitales, como redes sociales y aplicaciones de seguridad, posibilitando el reconocimiento facial y la clasificación de imágenes a una escala previamente inimaginable. Su versatilidad y capacidad para procesar información visual han contribuido de manera fundamental a la evolución y expansión de la inteligencia artificial en diversos dominios. Ambos ejemplos ofrecen un vistazo revelador al vasto espectro de las aplicaciones que engloban las inteligencias artificiales, abarcando desde el procesamiento del lenguaje hasta el análisis visual. El presente artículo tiene como objetivo proporcionar una visión panorámica del estado actual de la tecnología de reconocimiento de imágenes y su viable integración en los proyectos de catalogación de iconografía musical. Se llevará a cabo un análisis exhaustivo de los beneficios y desafíos intrínsecos al empleo de esas herramientas en el ámbito de la catalogación de archivos iconográficos, explorando asimismo posibles soluciones y perspectivas de futuro. Antes de abordar la posible aplicación de la inteligencia artificial en la catalogación de fondos, resulta pertinente realizar un breve repaso del estado actual de los proyectos de catalogación en el ámbito internacional. Para ello, retrocederemos hasta los años 2002 y 2003, periodo en el cual cobró forma el proyecto ERC Images of Music, bajo la dirección del profesor Tilman Sebas, de la Universidad de Innsbruck, y con el respaldo financiero del Consejo Europeo de Investigación. Este proyecto, en el cual participaron más de 30 instituciones provenientes de 7 países, tuvo como uno de sus objetivos fundamentales la creación de una base de datos internacional dedicada a la iconografía musical. Concebida para albergar las catalogaciones generadas por los centros e investigadores que formaban parte del proyecto, dicha base de datos presentó un hito significativo en la consolidación de esfuerzos conjuntos para la documentación en este ámbito específico. En el proceso de catalogación de fondos se implementó el programa Músico, desarrollado por Paul Beyer.
La iniciativa se organizó en torno a la catalogación de materiales destinados a la preparación de 3 extensas exposiciones virtuales. En estas muestras, todos los contenidos fueron traducidos a los 7 idiomas correspondientes a las instituciones participantes. Aunque la materialización de la base de datos no llegó a concretarse, el proyecto promovió la colaboración y el intercambio de conocimientos entre los centros dedicados a la catalogación de iconografía musical. Además, sentó las bases para el surgimiento de iniciativas subsiguientes que han emergido a nivel internacional en las últimas 2 décadas. En los años que sucedieron a la conclusión del proyecto, diversos centros han desarrollado herramientas específicas para la catalogación de archivos iconográficos. Entre ellas destaca la base de datos concebida por el Grupo Complutense de Iconografía Musical bajo la dirección de Cristina Bordas. Este recurso se focalizó en la catalogación de los fondos pertenecientes al Museo del Prado. Durante los últimos años, el Grupo Complutense ha mantenido una estrecha colaboración con la Asociación Española de Documentación Musical, AEDOM, en la creación de una base de datos especializada en iconografía musical, centrada en el contexto ibérico, la cual ha sido publicada en el transcurso del presente año. Dadas las limitaciones de espacio, resulta imposible abordar exhaustivamente todas las iniciativas surgidas en el ámbito internacional. No obstante, cabe destacar notables esfuerzos realizados por las colegas de la Universidad de Nova, de Portugal, así como diversas bases de datos desarrolladas por Reading o Reading Brasil. A pesar de la diversidad de objetivos y configuraciones de los proyectos, ha persistido un intercambio fluido y enriquecedor de ideas y materiales entre los distintos centros e instituciones. La evolución de estos proyectos ha coincidido con el surgimiento de nuevas tecnologías y el desarrollo de herramientas informáticas que han tenido una influencia significativa en la configuración de las bases de datos, así como en los métodos de normalización, almacenamiento y recuperación de la información. A pesar de los esfuerzos dedicados al desarrollo de nuevas plataformas, todos los proyectos se han enfrentado a desafíos similares. La creciente brecha entre los procesos de catalogación, en gran medida atribuible a la meticulosidad y especialización requerida en la estructura de campos de estas bases de datos, ha generado una relativa lentitud en los procesos de catalogación, en contraposición al avance de las nuevas tecnologías. La discrepancia entre los procesos de catalogación y el ritmo de los avances tecnológicos ha resultado en la ausencia de una iniciativa destacada a nivel mundial que pueda considerarse como un referente definitivo en cuanto al repositorio de iconografía musical, especialmente en términos de cantidad de catalogaciones. Dada la rapidez del proceso tecnológico, se torna esencial abordar estos desafíos y buscar soluciones innovadoras para agilizar y optimizar los procesos de catalogación en el ámbito de la iconografía musical. Los notables avances recientes en el campo de la inteligencia artificial abren la posibilidad de generar nuevos corpus de catalogaciones de manera significativa. La perspectiva de confiar a sistemas informáticos las tareas de reconocimiento, discriminación y descripción de los contenidos iconográficos presentes en imágenes resulta sumamente atractiva. Como exploraremos, ya existen diversas iniciativas a nivel internacional que están aprovechando las capacidades de estos sistemas innovadores para llevar a cabo la catalogación de fondos. Antes de sumergirnos en el empleo de la inteligencia artificial, es pertinente realizar una breve revisión de la naturaleza y los avances de esta tecnología experimentados en la última década, centrándonos especialmente en su utilización para la descripción de contenidos iconográficos. La inteligencia artificial se refiere a la simulación de la capacidad intelectual humana por parte de un sistema o máquina. Su objetivo primordial es desarrollar sistemas capaces de emular los procesos mentales humanos y replicar comportamientos que incluyen la percepción, razonamiento, aprendizaje, planificación y predicción. Se considera que un sistema es inteligente cuando satisface los siguientes requisitos. 1. Las acciones que desarrolla son adecuadas para sus circunstancias y sus objetivos. 2. Es flexible ante entornos cambiantes y objetivos en evolución. 3. Aprende de la experiencia. 4. Toma decisiones apropiadas considerando sus limitaciones perceptuales y computacionales. Para alcanzar este propósito, la inteligencia artificial hace uso de las reconocidas redes neuronales, las cuales imitan el funcionamiento del cerebro humano para procesar grandes volúmenes de datos, reconocer patrones y tomar decisiones fundamentadas en la información. El desarrollo de estas redes neuronales está intrínsecamente vinculado a los avances experimentados en el campo del aprendizaje automático, también conocido como Machine Learning. Esta tecnología, ampliamente utilizada en diversos ámbitos como el reconocimiento facial a través de software, la detección de spam
o de servicios de correo electrónico o el reconocimiento de voz, entre otros, posibilita que los sistemas adquieran la habilidad de comprender la lógica inherente a ciertos sistemas y aprendan de manera autónoma a enfrentarse a nuevos datos y situaciones. Mediante el aprendizaje automático, las redes neuronales pueden mejorar su rendimiento y ajustarse para adaptarse a distintas tareas y contextos, dotándolas de una capacidad de aprendizaje y adaptación equiparable a la de los seres humanos. Cuando afirmamos que un sistema es capaz de aprender, nos referimos al hecho de que un agente aprende cuando su desempeño mejora con la experiencia y el uso de los datos adquiridos. Es decir, cuando la habilidad no estaba presente en su genotipo o rasgos de conocimiento. La habilidad para emular los patrones de razonamiento humano y el aprendizaje, combinada con la destreza para procesar grandes cantidades de datos, hacen que estas herramientas sean extremadamente atractivas para una amplia gama de disciplinas científicas. Su adopción está experimentando un crecimiento constante en todos los campos científicos. La capacidad de adaptación y mejora continua de estas herramientas las posiciona como instrumentos versátiles y potentes para avanzar en la comprensión y el desarrollo de soluciones innovadoras en diversas áreas científicas. En las últimas décadas se ha evidenciado un progreso significativo en el ámbito de la identificación de imágenes, cuyo desarrollo ha tenido lugar en dos esferas interconectadas y complementarias. Por una parte, la clasificación de imágenes y la descripción del contenido de las imágenes. La clasificación como primer proceso implica la distribución de imágenes en categorías específicas en función de su contenido visual, mientras que la identificación involucra que el sistema aprende a interpretar y describir el contenido intrínseco de la imagen, proporcionando información detallada al respecto desde cero, desde el inicio. Central en esta evolución tecnológica es el empleo de redes neuronales, estructuras que imitan el funcionamiento del cerebro para procesar volúmenes extensos de datos, reconocer patrones y fundamentar decisiones en base a esta información visual. El desarrollo de estas redes neuronales está estrechamente vinculado a los avances de aprendizaje automático o machine learning del que ya hemos hablado. Esta tecnología de aplicación extendida en ámbitos como el reconocimiento facial, la detección de spam, etcétera, posibilita que los sistemas adquieran la habilidad de comprender la lógica inherente a ciertos sistemas y aprendan de manera autónoma a enfrentarse a nuevas instancias y datos. Es crucial subrayar que el proceso de aprendizaje automático en el contexto de la identificación de imágenes requiere que el sistema sea entrenado con un volumen sustancial de imágenes de muestra. Estas imágenes de muestra desempeñan un papel crucial en la enseñanza del sistema para que pueda identificar esos rasgos o features. En el caso de la clasificación, el proceso es directo, ya que el sistema asigna la presencia de características específicas para determinar la presencia de una imagen, la pertenencia de una imagen, a una categoría predeterminada. Sin embargo, el proceso de identificación de dichas características no es predefinido por el usuario. En su lugar, el sistema aprende a reconocer estos rasgos a partir del conjunto de imágenes de muestra facilitado por los desarrolladores del sistema. La cantidad de imágenes suministradas para el entrenamiento es un factor crítico en la precisión de la herramienta, siendo necesario un conjunto de muestras sustancial para que el sistema desarrolle un índice de acierto significativo, cercano al 85 o el 90%. Además del desarrollo de la red neuronal para la gestión de los datos, la labor de los desarrolladores del sistema consiste en proporcionar a la inteligencia artificial un conjunto de imágenes de muestra donde los objetos o elementos que se pretenden clasificar estén debidamente etiquetados. La inteligencia artificial, por su parte, desarrollará los algoritmos de aprendizaje necesarios para la identificación y clasificación autónoma de los objetos presentes en las imágenes. Este proceso, aunque no exento de desafíos, constituye una labor significativa, ya que la muestra de imágenes necesaria para que el sistema alcance un índice de acierto óptimo puede ascender a varios miles de imágenes. Si además se busca desarrollar un sistema capaz de describir el contenido de imágenes de forma aleatoria, la cantidad de muestras requeridas se incrementa de manera significativa. En el marco del desarrollo de estos procesos, todos los sistemas fundamentados en inteligencia artificial hacen uso de redes neuronales, cuya estructura y funcionamiento se inspiran en el paradigma biológico de la neurona. En términos generales, todos estos sistemas exhiben una estructura altamente homogénea, dividida en tres niveles, denominados capas. Una capa de entrada, que constituye la primera red neuronal y debe poseer el tamaño adecuado en consonancia con el vector de entrada. Unas capas ocultas, conocidas capas intermedias,
que tiene un papel crucial y su número incide significativamente en la eficiencia del sistema. Y por el tercero, las capas de salida, la última capa de la red, donde el sistema proporciona los resultados finales. Este diseño en capas permite que la red neuronal capture y procese información de manera progresiva y jerárquica, extrayendo características cada vez más abstractas y complejas a medida que se avanza en las capas. El número de capas empleadas en cada uno de los niveles dependerá del problema a analizar. La eficiencia y precisión del sistema se ven, por lo tanto, profundamente influidas por la configuración adecuada de estas capas, así como por la cantidad y calidad de los datos de entrada proporcionados durante el proceso de entrenamiento. Al hablar de redes neuronales convolucionales, nos referimos al que posiblemente sea uno de los cambios más trascendentales en el ámbito de las redes neuronales artificiales. Este modelo específico se concibió exclusivamente para abordar el desafío del reconocimiento de imágenes. La génesis de esta arquitectura se gestó en respuesta a la limitación inherente a las redes neuronales convencionales, donde la identificación de las características visuales requeriera una intervención manual para cada modelo, en contraste con la capacidad de aprendizaje automático que sirven las redes neuronales convolucionales a medida que el proceso va aumentando en entrenamiento. Las redes neuronales hacen uso de un kernel o filtro, una matriz de tamaño variable en la que se genera un único píxel por cada una de las convoluciones. La convolución, en el contexto de las redes neuronales, denota un proceso matemático que implica la combinación de una función de entrada con un núcleo filtro, resultando en la obtención de características relevantes para la tarea específica que la red neuronal busca abordar. Así, las redes neuronales convolucionales establecen un sistema que se caracteriza como cónico, ya que con el aumento de las capas su tamaño disminuye de manera progresiva gracias a las sucesivas convoluciones. Las redes neuronales convolucionales demuestran la capacidad de discernir y categorizar una cantidad notablemente amplia de rasgos o características de las denominadas features presentes en los objetos. Esos atributos son almacenados y posteriormente utilizados en el proceso de identificación y clasificación de las imágenes subsiguientes. Esta habilidad para discernir y almacenar características esenciales permite a las redes neuronales convolucionales optimizar su desempeño a lo largo del tiempo, mejorando su capacidad de reconocimiento y clasificación en escenarios diversos. Además, este enfoque favorece la adaptabilidad del sistema, ya que puede ajustar su comprensión de los rasgos relevantes en función de la complejidad y variabilidad de los datos visuales con los que se encuentre. En consecuencia, las redes neuronales convolucionales no solo sobresalen en la identificación precisa de patrones visuales, sino que también poseen una notable capacidad de generalización que las hace eficientes en la clasificación de nuevas instancias. Se presenta, en consecuencia, un nuevo escenario en el ámbito de la catalogación de archivos iconográficos, marcando una reconsideración de los procedimientos consolidados en décadas previas. Estos procedimientos se centraban en el diseño de fichas de catalogación, las cuales recopilaban detalles técnicos de la imagen, así como descripciones de los elementos musicales identificados. Aunque no se descartan completamente estos métodos tradicionales, la atracción radica en la capacidad sin precedentes de la inteligencia artificial para gestionar materiales a una velocidad inalcanzable para un catalogador humano. El papel desempeñado por los desarrolladores en estos proyectos de catalogación es de un valor incalculable, ya que serán los responsables de proporcionar a la inteligencia artificial un conjunto de muestras que servirán como modelo para la identificación subsiguiente de elementos dentro de las imágenes. Para lograr una identificación precisa de los elementos como instrumentos, escenas de canto o danza, es esencial contar con una muestra considerable de imágenes, como ya hemos dicho, que en ciertos casos podría ascender a varios miles. Además, se requiere una supervisión continua de los aciertos y errores que el sistema pueda cometer en la identificación de estos elementos, con el propósito de perfeccionar el aprendizaje y optimizar el proceso de descripción de los materiales. De este modo, la colaboración estrecha entre los desarrolladores y la inteligencia artificial se vuelve esencial para el logro exitoso del proyecto de catalogación. Al dotar a la inteligencia artificial
con una muestra representativa de modelos, esta adquiere la capacidad de detectar y almacenar las particularidades distintivas de los objetos representados. De este modo, el sistema aprenderá a reconocer, por ejemplo, que un laúd se compone de un mástil, un cuerpo abovedado con costillas de distintos tonos, una tapa plana con uno o múltiples rosetas. Además, comprenderá que el característico clavijero inclinado hacia la parte posterior del instrumento, junto con una extensa serie de features adicionales extraídas del corpus de imágenes de muestra. Este reconocimiento de atributos específicos capacita a la inteligencia artificial para identificar el instrumento con independencia del contexto en el que esté representado, así como la técnica o medios empleados para su representación. Sin embargo, este proceso de aprendizaje conlleva posibles limitaciones en la identificación de elementos musicales en contextos más específicos. Por ejemplo, la presencia de espectadores en una escena musical puede dificultar la identificación precisa de los elementos musicales en la imagen. De manera similar, los retratos de compositores o elementos de música implícita pueden resultar más difíciles de reconocer debido a su representación abstracta o simbólica. Por el otro lado, la identificación de objetos en ciertos contextos artísticos, como el surrealismo o el cubismo, pueden plantear desafíos de difícil solución, lo que requeriría un proceso de aprendizaje adicional por parte del sistema. Esto implica que la herramienta debe adquirir una comprensión más detallada de estos elementos dentro de contextos de creación del artista, así como del contexto histórico y artístico en el que se originó la obra. La representación en el panel derecho del conocido tríptico El Jardín de las Delicias del Bosco ilustra de manera destacada este aspecto, donde los instrumentos musicales son metamorfoseados en herramientas de tortura. En esta obra, los cuerpos de los condenados sufren tormento a través de los instrumentos musicales, estableciendo un paralelismo evidente entre la práctica musical y el pecado. La interpretación de esta representación artística exigiría una comprensión contextual mucho más profunda de la que actualmente posee la inteligencia artificial. ¿Será capaz la inteligencia artificial de distinguir entre un intérprete que toca o sostiene el instrumento y la figura de los condenados para los cuales esos instrumentos se han convertido en monstruosos instrumentos de tortura? Problemas como el mencionado requerirían un proceso constante de desarrollo de las capacidades de la inteligencia artificial para permitirle adaptarse a distintos contextos artísticos o históricos. Por lo tanto, para superar las limitaciones en la identificación y comprensión de elementos musicales en contextos más amplios, sería necesario mejorar la habilidad de la inteligencia artificial para interpretar la simbología y las representaciones abstractas presentes en las obras. Esto implica perfeccionar los algoritmos de reconocimiento de patrones y entrenar a los sistemas con una mayor diversidad de datos contextualizados. Además, enriquecer las bases de conocimiento y el acceso a recursos históricos y artísticos sería fundamental para proveer a la inteligencia artificial con la información necesaria para comprender los contextos específicos en los que se generaron las obras de arte. Este proceso continuo de desarrollo permitiría a la inteligencia artificial abordar de manera más efectiva los desafíos que plantea la interpretación y clasificación de los elementos musicales en distintos contextos, impulsando así la aplicación de la inteligencia artificial en la catalogación y comprensión de fondos con iconografía musical. Proyectos como Minerva abren una nueva perspectiva en el desarrollo de sistemas de identificación de instrumentos musicales basados en la inteligencia artificial. El proyecto, promovido por la Agencia Federal de Investigación BELSPO de Bélgica en el marco del proyecto BrainBee, consiste en la creación de un corpus de datos para el desarrollo de una inteligencia artificial capaz de identificar y clasificar instrumentos musicales en imágenes no fotorrealísticas, sin restricciones del ámbito artístico en el que éstas hayan sido creadas. Basándose en software diseñado para la identificación de objetos como YOLO o RCNN, el proyecto ofrece código abierto para el desarrollo de sistemas de catalogación, suministrando directrices detalladas en relación con el proceso de entrenamiento del sistema y la evolución de su desempeño en la identificación de instrumentos. Minerva presenta un amplio corpus de imágenes que ha sido clasificado y debidamente etiquetado, ofreciendo a los usuarios información adicional sobre diversos aspectos relacionados con la detección de instrumentos musicales en las imágenes. Esta información incluye detalles sobre la naturaleza de las imágenes de muestra y su origen, el vocabulario utilizado en la clasificación de los instrumentos, los resultados obtenidos en los diversos experimentos realizados por el proyecto, así como los desafíos particulares a los que un sistema de estas características debería enfrentarse.
Este enfoque integral proporciona un contexto detallado y una visión completa de la metodología y los resultados de Minerva en el ámbito de la detección de instrumentos musicales en imágenes artísticas no fotorrealísticas. Hasta el momento no se ha materializado una plataforma integral para la catalogación de instrumentos musicales. Sin embargo, proyectos innovadores como Minerva están allanando el camino para que herramientas especializadas en este ámbito se conviertan pronto en una realidad. Estas iniciativas no solo muestran la viabilidad de tareas complejas como la identificación de instrumentos en contextos artísticos, sino que también señalan hacia un futuro en el cual la catalogación de elementos musicales mediante sistemas integrales de inteligencia artificial pueda ser llevada a cabo de manera eficiente y precisa. Muchas gracias.